Buenas noches, Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a sus hogares a través de este medio, y hoy vamos a continuar mirando las bienaventuranzas, y la escritura que hoy vamos a estar leyendo es Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vuelvo a leerlo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, gracias por tu palabra, por el privilegio. Habla en nuestras vidas, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad. Amén. Vamos a hacer esta pregunta que hemos hecho ya en estudios pasados. En esta ocasión, ¿cuál es el concepto que la gente, cuál es el concepto que usted tiene sobre ser manso, sobre la mansedumbre? Podemos mencionar que un concepto secular sería un carácter débil, una persona que tiene su voluntad baja, una persona que no puede, que es cohibida. O sea, hay muchas, podemos decir, cómo la gente puede interpretar, ¿verdad?, esta palabra mansedumbre, o en este caso lo que significa ser manso. Pero así como mucha gente puede presentar su opinión en cuanto al concepto de la palabra mansos, podemos decir que el concepto espiritual va más allá de lo que comúnmente la gente piensa, porque ser manso no significa ser carácter débil. Por el contrario, ser manso es una forma de demostrar un carácter firme, un carácter sosiego, un carácter que puede tomar control de las circunstancias y de esa manera, ¿verdad?, poder hacer de bendición a las vidas que están a su alrededor. Por eso en esta ocasión, y lo espiritual es que el Señor Jesús halagó esta virtud de mansedumbre. Por eso es una de las listas de las bienaventuranzas. Por lo tanto, este es nuestro tema. Felices los mansos, felices los que viven en mansedumbre. Por eso vamos a ver primeramente la primera parte del versículo que nos dice: bienaventurados los mansos. Y en primer lugar queremos comenzar con esta pregunta: ¿qué significa el significado? ¿Qué significa ser manso? Sabía que, como mencioné anteriormente, el concepto de mucha gente piensan que a muchos, cuando oyen la palabra manso, les trae a la mente la de una personalidad débil, alguien a quien todos pueden abusar, de quien se pueden aprovechar. Por eso el hecho de mansedumbre no es un rasgo deseable de la personalidad. Nuestra sociedad nos dice lo siguiente: sé el primero por intimidación o lucha por ser el número uno. Por lo tanto, el significado de ser manso es personalidad débil, o es un rasgo deseable, la gente lo desea. Desde una perspectiva secular, natural, humana, carnal, nadie desea ser manso. Nadie desea vivir en mansedumbre por la razón de que piensan, como mencioné, que es de debilidad, que es un carácter débil. Podemos decir, se nace con esta habilidad, con esta actitud, con esta característica especial de ser manso. Pues no, nadie nace siendo manso. Sí, heredamos nosotros ciertas características de los temperamentos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero la mansedumbre que estamos hablando aquí no es algo que se nace naturalmente, sino que es un don de Dios que a través del Espíritu Santo imparte a la vida de todo cristiano. Por lo tanto, continuando, vamos ahora a considerar la naturaleza de la mansedumbre. O sea, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Ya desde una perspectiva más profunda. Según el diccionario, nos dice que la palabra manso significa ser benignos,
suave, apacible, sosegado. Eso es lo que el diccionario secularmente presenta, ¿verdad? Una persona que es benigna, o sea, una persona que es amable, una persona que es bondadosa, una persona que es suave de carácter, es llevadera, es apacible, tiene control, no pierde los estribos, como comúnmente decimos muchas de las veces. También podemos decir, como el término griego, es cuando se es domado para obedecer. Un comentarista, William Barclay, señala que el término griego para la palabra manso era una palabra que se usaba frecuentemente para describir al animal que había sido domado para obedecer a su amo. No era un animal débil. Por ejemplo, podía ser un animal fuerte como el caballo, como el buey, capaz de trabajar mucho. No era débil, sino manso, siempre obediente a la voz de su amo. Por eso podemos ver esta característica de estos animales. Son animales fuertes, pero son mansos porque han sido domados. Por lo tanto, podemos decir que de cierta manera necesitamos ser domados por el Espíritu Santo, porque muchas veces muchos de nosotros venimos arrastrando de nuestra familia, de nuestros antepasados, caracteres rebeldes, caracteres salvajes, que de una u otra manera no podemos nosotros competir o no podemos acordar con los demás. Por eso necesita un cambio, y aquí es donde podemos decir que también mansedumbre, la naturaleza de mansedumbre es personas cambiadas, personas que antes eran violentas, impacientes, personas que no se sometían, pero ahora se someten porque Dios está haciendo una obra en sus vidas. Por eso es de suma importancia entender esto, que ser manso no es una característica que se hereda, que nacemos con ella. Es una actitud, es una virtud provocada por la relación que tenemos con Dios y dada por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que han sido domados, que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo para servir a su nuevo amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir que en cierta manera esto es lo que podemos contemplar como naturaleza de ser manso. Veamos algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que demostraron una actitud colérica, agresiva, impulsiva, pero cuando tuvieron una relación, un encuentro con Dios, cambiaron totalmente. Y voy a hablar de 3 ejemplos, de 3 personajes claves conocidos tanto en el mundo cristiano como en el mundo judío, de estas personas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y podemos decir que el primero está en nuestra lista, es Moisés, al cual se le ha dado el título el hombre más manso de la tierra. Pero si usted se acuerda, Moisés no todo el tiempo fue manso. Nos cuenta el relato bíblico que cuando un día él visitó a sus hermanos, siendo él un príncipe de Egipto, adoptado por la hija de Faraón, miró que un egipcio golpeaba, maltrataba a un hebreo, y él se enojó, perdió los estribos, perdió el control, lo mató y lo sepultó. Ahí no vemos al hombre más manso de la tierra actuando, vemos a un hombre impulsivo, con un enojo, con un odio que en ese momento lo llevó a matar a alguien, lo cual después tuvo que huir para salvar su vida porque había hecho ese crimen. Pero después vemos a un hombre transformado, porque cuando tuvo un encuentro con Dios, todo cambió en su vida, y por eso podemos decir que está en esta lista de los hombres más mansos, conforme lo revela la Escritura. Otro personaje en el Nuevo Testamento es nuestro conocido hermano Pedro. Pedro en cierta ocasión nos dice que en un arranque le cortó la oreja a una persona. Pero vemos después a través de sus escritos, a través de cómo Dios lo levanta después que el Señor Jesús asciende a los cielos y encarga la misión, la gran comisión. Vemos cómo Pedro se levanta para ser uno de los líderes de la iglesia primitiva, para poder llevar la predicación, el progreso del evangelio. Y vemos a un hombre transformado
y siendo manso y humilde de corazón también. Y el último personaje que quiero compartir es Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Mire, Pablo era una persona muy diferente a la mansedumbre. Era una persona agresiva, era una persona mala, una persona que perseguía a la iglesia del Señor, violenta. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y Jesús, nuestro Señor, entró en su vida, cambió totalmente su vida y el Espíritu Santo produjo un cambio en él, que después es uno de los que más ha predicado, nos ha dejado escritos sobre la importancia de la necesidad de vivir una vida en mansedumbre. Por eso aquí podemos ver 3 ejemplos muy importantes de 3 hombres que no nacieron mansos, sino que fueron mansos por la influencia, por el poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso en esta ocasión yo quiero decirle a usted, si usted batalla con un carácter agresivo, violento, fuera de control, déjeme decirle que el Espíritu Santo le puede ayudar a tener ese control. Rindámonos al Espíritu Santo, sometámonos al Espíritu Santo y Él nos va a hacer humildes de corazón y mansos como el Señor Jesús nos lo predicó, como Jesús nos lo enseñó. Por eso es suma importancia ver estos ejemplos. También, enseguida, vamos a estar considerando el verdadero significado de mansedumbre, o explicando, definiendo en 4 aspectos importantes lo que es mansedumbre. El primero de ellos, podemos decir que es vivir en bondad. Segundo, tercero, ser comprensivos, ser tolerantes. Y cuarto, tener paciencia. O sea, 4 características son el verdadero significado de ser manso. Vivir en bondad, someterse, comprensivos, tolerantes y tener paciencia. Ahora vamos a describirlos y explicarlos uno por uno. Y comenzamos con vivir en bondad. Mire, la mansedumbre y la bondad van de la mano, ya que cuando se es manso, se es bondadoso. Nos dice la siguiente escritura: más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Este es sacado de la nueva versión internacional. Nuevamente lo vuelvo a leer. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Es de suma importancia mirar cómo el apóstol Pablo, como mencioné anteriormente, fue uno de los que más escribió y predicó sobre la importancia de vivir en mansedumbre. Pero aquí primeramente nos dice con la mansedumbre, ser manso va acompañada la bondad. O sea, ser bondadosos, ser compasivos. Una persona mansa, una persona que vive en mansedumbre, tiene bondad para con su prójimo, tiene compasión para con su prójimo y sabe perdonar, porque esa compasión, esa bondad lo hace olvidar los agravios de las personas. Por eso ve qué importante es ser manso, porque la mansedumbre es compañera de la bondad, y la bondad lleva la misericordia, lleva el perdón, lleva la bendición de Dios. También es importante entender esto, que vivir en bondad, porque mire, nos dice la Escritura que la bondad es una característica del fruto del Espíritu. Nos dice en Gálatas el apóstol Pablo, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es bondad. Bondad, ser bondadosos, ser compasivos, ayudar a los demás, no desesperarnos y atacar a los demás, porque es de suma importancia entender que el manso ayuda, el manso se controla, el manso no desea mal para nadie, porque de lo contrario, si usted y yo tenemos malos deseos, tenemos deseos de venganza, deseos de que la gente pague lo que nos ha hecho, entonces estamos lejos de ser mansos. Y si estamos lejos de ser mansos, no hay bendición para nosotros. No hay esta bienaventuranza que se aplicaría a nosotros por esa razón.
Por lo tanto, tengamos en mente esto. Necesitamos ser mansos, demostrándolo a través de ser bondadosos. Segundo, someterse. El manso se somete, el manso cede, el manso se abandona a las cosas, o sea, no es egoísta y abandona, se da. Con frecuencia se escuchan expresiones como estas: no pelees, él es más fuerte que nosotros dos. ¿Sabe que los mansos no pelean? Porque aprenden el secreto de rendirse y someterse a Dios. Porque sabe que cuando el manso sabe que tiene una batalla por delante, cuando el manso sabe que hay gente que lo está acorralando, lo está atacando, el manso no responde carnalmente. El manso se queda quieto, pone su causa delante de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Dios lucha por nosotros. Dios lucha, guarda silencio delante de Jehová, porque Él hará la obra. Por eso necesitamos ser mansos, no andar en pleito, no andar buscando provocar a la gente. Mire lo que dice esta escritura en Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si se da cuenta, la primera parte del versículo 1 de esta escritura de Romanos capítulo 12 nos dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es someterse a Dios. O sea, el manso no está pensando en sacar el provecho de las circunstancias. El manso no es egoísta. El manso rinde su voluntad, se somete totalmente a Dios y deja que el Espíritu Santo lo guíe, lo transforme y lo use. Lo contrario a una persona mansa es una persona agresiva, una persona orgullosa, una persona prepotente, una persona atacante, una persona insensible. Por eso necesitamos nosotros seguir tomando en cuenta la mansedumbre, rendirnos a Dios, someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, también nos debemos someter a los demás, porque también nos dice la Escritura que debemos someternos los unos a los otros, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, de que podamos nosotros entender que no somos mejores que nadie. Todos somos igual delante de Dios. Dios, todos sus hijos somos iguales. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene personas que quieren más que a otros. Todos hemos sido lavados con la misma sangre. No hay unos que han sido lavados más con la sangre de Cristo que otros. La misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue aplicada a todos nosotros. Por lo tanto, nadie tenga un sentir más alto que los demás, nos dice la Escritura. Nadie se crea superior a los demás, porque ese no es el camino de la mansedumbre. Ese es el camino de la altanería, ese es el camino de la altivez, ese es el camino de la soberbia. Pero el manso se somete a Dios, el manso se somete a los demás, el manso se somete a las autoridades, aún las actividades civiles, aún las autoridades seculares, se somete. Y más en estos tiempos que estamos, donde muchos han desafiado a las autoridades y dicen que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, pero se olvida de que también la Biblia nos dice que debemos de someternos a las autoridades, porque las autoridades por Dios han sido puestas. Las autoridades, mientras no presenten, nos hagan
hacer algo contrario a la palabra de Dios, podemos nosotros someternos. Como este caso que nos dicen que debemos de cerrar las iglesias para que el virus no siga contagiando. En mi opinión, esto es bueno, esto es sabio para proteger a la gente. Y aquellas personas que no hacen caso y se rebelan, se están olvidando de ser mansos, de este principio de mansedumbre. Porque el que es manso se somete a Dios y se somete a los hombres. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha establecido en su palabra. Por eso, sigamos el camino de la mansedumbre, pero demostrémonos sometiéndonos a Dios primeramente y los unos a los otros. La otra característica o el significado de ser mansos, conforme Jesús lo presentó, ser manso también significa ser comprensivos, ser tolerantes, ser indulgentes. O sea, esto quiere decir abstenerse de condenar a otros, refrenarse de juzgar las acciones y motivos de los demás si no hay una base sólida bíblica para hacerlo. Porque la Biblia siempre nos prohíbe, nos habla de que nosotros no juzguemos. Pero solamente dice que el que puede juzgar a otros es el espiritual. Para que usted y yo podamos juzgar a otros, tenemos que tener ese nivel espiritual y no tener nada que nos pise, nada que puedan presentar en contra nuestro, un mal testimonio. Por eso es muy importante que el manso no juzga, el manso no condena. Está bien que a veces tenemos que dar a conocer la opinión, nuestra opinión, de que no estamos a favor de lo que otros hacen, pero no los estamos condenando. Por ejemplo, yo acabo de mencionar de personas que no se someten a las autoridades. No los estoy condenando, no los estoy juzgando, solamente estoy diciendo lo que la Biblia a mí me enseña, de que hay cosas que nosotros tenemos que exhortar, tenemos que dar a conocer, porque así la palabra de Dios nos lo presenta. Pero yo no condeno a estas personas. Si ellos han decidido hacerlo así, es cosa de ellos. Por lo tanto, tenemos que vivir en esta mansedumbre, no juzgar a nadie. Porque mire, Jesús nos enseñó cuando nos dice que no debemos de juzgar a nadie, porque dice: hipócrita, primeramente quita la viga que está en tu ojo para que puedas ver bien y quitar la paja del ojo de tu hermano. Por eso el que es manso es comprensivo, comprende las debilidades de los demás, comprende las actitudes de los demás. Por eso nos dice la siguiente escritura: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire, qué importante entender aquí. Ser comprensivos, ser tolerantes, nos habla aquí conforme a este versículo. Aquí nos presenta una virtud más, la humildad y la mansedumbre. Mire, la mansedumbre y la humildad nos ayuda a soportarnos unos a otros. Es lo que estoy hablando. O sea, la persona mansa soporta a los demás. La persona mansa entiende que los demás son humanos y no los juzga, no los condena, sino que por el contrario, ora por ellos. Y él no interviene, no es agresivo, no es persona que lastima. Porque hay hermanos, hay hermanas, hay cristianos, hay personas que no saben decir la verdad en amor. Porque mire, muchas veces yo escuchaba personas que decían: pues yo tengo que decir la verdad, le guste a quien le guste, en parte está bien. Pero la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor a Jehová el hombre se apartará del mal. Por eso yo tengo que corregir, tengo que exhortar, tengo que hablar la verdad con misericordia, con amor, con mansedumbre. O sea, la persona mansa tiene compasión, tiene comprensión y con misericordia llama la atención a los demás. Pero en cambio, el que no es manso es de las personas que hace una operación, que sus palabras son como golpes de espada, que así como que hacen una operación según ellos, pero no ponen anestesia, sino que son directos, son crueles y no tienen consideración de los demás. Pero en cambio el que es manso tiene consideración de los demás.
está para ayudarlos, no los juzga, no los condena, no los pisa cuando no pisa su mano que se están agarrando y ya es para caer al precipicio. No, el que es manso no los juzga, no condena, por el contrario, ora por ellos, extiende su mano para levantar al caído, extiende su mano para ayudar al necesitado. Por lo tanto, usted y yo tenemos que aplicar esto en nuestro diario vivir. Si somos personas mansas, tenemos que ser comprensivos, tolerantes. No significa que debemos de aceptar el pecado, porque no, a eso no estoy hablando, sino entender que todos somos humanos, que todos fallamos. Por eso es de suma importancia entender esto. Nos dice otra escritura, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, no debemos difamar, no debemos murmurar, no debemos criticar, no debemos mucho menos condenar. No seamos pendencieros, o sea, personas que juzgamos y que atacamos y que condenamos, sino por el contrario, el manso es amable. El manso, dice, sino amable, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Por eso es de suma importancia entender esto. Y en cuarto lugar, una persona mansa tiene paciencia. O sea, la virtud de esperar. Mas tenga, dice esta escritura, la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, la generación actual es tremendamente impaciente y neurótica. Nos apresuramos cuando no hay razón para ellos. Y más en este tiempo, hay mucha gente impaciente, neurótica, desesperada, que el encierro, la cuarentena, todo esto les está afectando emocionalmente. Un Tomás de Kempis dijo, un llamado Tomás de Kempis dijo, todos los hombres elogian paciencia, aunque hay muy pocos que están deseosos de practicarla. John F. Newton escribió, sé lo suficientemente paciente para vivir día a día como Jesús nos enseñó, permitiendo que el ayer marche y dejando que el mañana llegue a su momento. Olvídese de lo que pasó ayer, concéntrese en vivir en mansedumbre, en paciencia hoy, y que el mañana llegue por sí solo. Nuestro Señor Jesús dijo que no nos afanemos por comida, bebida, vestuario, o sea que no nos afanemos, sino que por el contrario, la persona mansa dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que necesita le vendrán por añadidura. Nos dice también que cada día trae su propio afán. Por eso es muy importante lo que dice este hermano, que seamos pacientes como Jesús nos enseñó, permitiendo que el ayer marche y dejando que el mañana llegue a su tiempo. Mansedumbre es paciencia, porque mire, la impaciencia ha producido una cosecha de hogares naufragando, 1 millón o más de nuevas úlceras, y ha preparado el escenario para más de guerras mundiales. Otros síntomas que causa cuando la persona no vive en mansedumbre, no vive en paciencia, es que hay muchas enfermedades emocionales que vienen a su vida. Por eso, el que es manso se mantiene más estable en sus emociones y evita muchas enfermedades del alma. Por eso, ponga ojo a esto. Entre más impaciente, entre más altivos seamos, entre más agresivos seamos, más le estaremos abriendo la puerta a las enfermedades. En cambio, ser manso nos ayuda a evitar muchas de ellas. Por eso, mucho cuidado. Por eso tenemos que entender esto que dice. Por eso, la mansedumbre no es una cosa que podemos adquirir por nosotros mismos. Acuérdese de eso. Es un don de Dios y es obra del Espíritu Santo. Por eso nos dice, con toda humildad,
y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que hace la persona mansa. Soporta con paciencia a los demás. Amén. Si usted no soporta a los demás, es porque le hace falta mansedumbre, porque le hace falta ser manso. Y recordemos, la falta de mansedumbre es un obstáculo para tener la bendición de Dios. Amén. Más el fruto del Espíritu también dice, es paciencia. Amén. Segundo, el resultado de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este es el resultado para los mansos. Se les promete una herencia. Se les promete morar en la tierra felizmente y poseer la tierra en un futuro. Por eso vamos a ver primero una bendición presente. La bendición presente nos lleva cuando nos dice esta escritura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ha de entenderse como una verdad central, de poder vivir un llamado, poder vivir en un mundo lleno de maldad, lleno del olvido de Dios, lleno de violencia, de impaciencia y de tantas otras cosas, donde el manso no es reconocido, acuérdese de eso. Pero en cierto sentido es el que tiene posesión de las promesas mientras está en esta tierra. Hay promesa para el manso que va a heredar esta tierra. En el presente podemos nosotros disfrutar del sosiego, del descanso de nuestra alma en Cristo Jesús. Por eso el manso es el que puede ir a Jesús y descargarse en Él. El manso es el que puede ir a Jesús y ponerle todas sus cargas y descansar su alma en Él. Por eso que Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, el consejo de nuestro Señor Jesús, de ser manso y humilde de corazón, dice, hallaréis descanso para vuestra alma. El manso descansa en Dios, el manso descansa su alma en Jesús. Hoy en día, ¿cuánta gente necesita el descanso de su alma? Pues aquí hay un antídoto para poder descansar el alma, y es vivir en mansedumbre, es vivir mansamente y humildemente delante de Dios, porque el manso descansa en Dios. El manso, su alma descansa en el Señor Jesús. Por el contrario, el que no es manso no haya descanso para su alma. Esa es una bendición de ser mansos en el presente mientras estemos en esta tierra. Pero también hay una bendición para el manso de heredar la tierra, recibir la tierra por heredad, y es una bendición futura. Nos dice este salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Decimos bendición futura por la razón que en Cristo y con Cristo hay una profecía de poseer las naciones y la tierra, como nos dice este versículo. Y esto mayormente se llevará a cabo en el milenio. En el milenio es donde comienza, después de esto, por la eternidad. Hoy en día quizás no somos dueños del mundo en cierta manera. Quizás somos dueños de un pedazo de terreno, de una casa, y quizás ni todavía, porque todavía se está pagando. Pero un día nos dice que vamos a reinar con Cristo sobre las naciones, que somos coherederos con Cristo. Por lo tanto, en el milenio, todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y perseveremos hasta el fin, vamos a reinar con Cristo, y la tierra va a ser nuestra juntamente con Cristo. Y después del milenio, por la eternidad, va a ser nuestra todo.
no, va a ser nuestro todo el universo, porque es de Cristo y somos coherederos con Cristo, pues también es nuestro. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es saber que tenemos esa promesa de heredar la tierra por heredar! Por lo tanto, ya para finalizar, todo aquel que es manso, acuérdese, tendrá descanso para su alma descansa en Dios. Todo aquel que es manso será honrado por Dios en esta tierra, será bendecido por Dios en esta tierra y también tendrá una herencia eterna, una herencia maravillosa en los cielos, donde Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros, una mansión allá en el cielo. Aunque en esta tierra no tengamos nada visiblemente, físicamente, recordemos que en el cielo se nos está preparando una mansión por la eternidad. Lo que tenemos en esta tierra, cuando muramos o nos vayamos, va a dejar de ser nuestro. Pero nuestra mansión en el cielo es por la eternidad. Por eso hay que ser mansos y humildes de corazón. Porque nos dice en la Escritura que todo aquel manso, porque Dios lo ha dicho, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ahora yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos perdones toda impaciencia, toda actitud negativa, todo aquello que no es vivir en mansedumbre. Y Espíritu Santo, ayúdanos a poder, cámbianos, transfórmanos, para que podamos ser personas mansas y humildes de corazón, para tener ese descanso en nuestra alma y poder ser honrados por ti. Y de esa manera principalmente, darte gloria a ti a través de una vida en mansedumbre. Te pido, Señor, por mi hermano, mi hermana, o todas aquellas personas que estarán viendo este mensaje, para que tú obres en sus vidas, cualquier necesidad, cualquier problema, que puedan encontrar el descanso en ti, Jesús, pero viviendo una vida en mansedumbre y en humildad. Yo oro, Señor, por mi hermano, mi hermana, amigo y amiga. Oro para que tú, Señor, te glorifiques, te manifiestes en sus vidas y conforme a su necesidad, tú hagas la obra, siempre y cuando sea tu voluntad. Porque nosotros nos sometemos a tu voluntad, porque el manso se somete a tu voluntad. Por eso, Padre Celestial, gracias, que la bendición tuya. Seguimos orando por los gobernantes, seguimos orando por los médicos, enfermeras, todo el personal médico que está enfrentando a esto del virus. Oro por aquellos que están enfermos, no solamente de virus, cualquier otra enfermedad. Señor, que tengas tu misericordia y los sanes. Aquellos que han perdido un ser querido, mi Dios, consuela sus corazones. Y nosotros, guárdanos y líbranos de todo mal. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos. Amén. De parte de mi esposa y mi persona, buenas noches, que Dios les bendiga.